Pues yo le pondría una banda sonora que diera la sensación de una gran tristeza. Por ejemplo, el preludio del tercer acto del Tristán. La tristeza infinita de que yo quiero algo y no lo puedo conseguir. Yo lo siento así muchas veces, de que sé que detrás puede estar el amor, el sol, la vida, y que voy a la muerte porque todo me lleva allí. Podríamos identificarla con una idea de justicia social, ¿no? De la justicia más examinada desde el punto de vista de las necesidades de una sociedad y de lo que un jurista, un juez, un abogado puede hacer por la sociedad, desde el Consejo de Estado hasta el Tribunal Supremo, el Constitucional en este momento, sí. Yo creo que esta es la característica y por eso yo creo que se nos podría calificar un poco de juristas progresistas, ¿no? Dentro de lo que puede ser progresista un jurista, que esto es... Lo he intentado estudiar. No veo razón para que sea tan conservadora la judicatura española hoy por hoy. No veo ninguna razón, no lo sé, no sabría explicarme. Todas las sociedades en las que se alcanza un nivel de bienestar son conservadoras y por eso los jueces y las profesiones jurídicas son conservadoras, ¿no? Sí, hay una gran mayoría de jueces ideológicamente conservadores, que no quiere decir, o sea, una democracia permite las ideologías, se puede ser conservador, se puede ser progresista, se puede de izquierdas o de derechas. Lo que es recusable, absolutamente recusable, es la dependencia partidaria. Recibir, o sea, el juez, el prototipo de jueces, la garantía judicial es precisamente la independencia. La mayoría es una mayoría conservadora, pero lo que sí se percibe es que el juez cada vez más es muy consciente de que tiene como papel fundamental la defensa de la Constitución, y la Constitución que aprueba el pueblo español es una Constitución que dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Y todas esas cosas tienen un significado profundo. Por ejemplo, que España es un Estado social significa pues que todos los poderes tienen que hacer todo lo que sea posible para que la riqueza que se crea sea justamente distribuida. Que sea un Estado de derecho significa pues que la ley es la que tiene que gobernarnos, la ley democrática, y que sea un Estado democrático significa que hay un valor fundamental, el valor de la participación, es decir, facilitar la participación de los ciudadanos en todas las estructuras, en todos los poderes, en el seno de toda la sociedad. Es decir, que la política no esté en manos de unos profesionales, ni mucho menos en manos de unos grupos de poder, unos lobbies, sino que la participación, que se traduce en la queja, en la reclamación, en la reivindicación, en la manifestación, en la asociación, que todo eso se esté viviendo constantemente, de una manera dinámica. La justicia tiene un tema fundamental, ¿no? Y es que tiene que ser previsible, y la previsibilidad está en función de las leyes. Y claro, si resulta que cada juez las interpreta de manera diferente y no el texto de la ley no es lo importante, sino la interpretación. Y además tú has dicho que la interpretación, de acuerdo con el consenso social, ¿cómo se interpreta el consenso social? El consenso social es la opinión pública que presiona a bandazos por momentos de opresión. Es decir, hay que condenar a muerte a un pederasta porque hay un momento en la opinión pública donde la pederasta es lo peor del mundo. Yo creo que tiene que haber una ley que regula
y que sea igual para todos, con independencia de las presiones de opinión pública y cómo actúen sobre eso. Una de las sensaciones que hay en España en este momento en el mundo empresarial es que hay inseguridad jurídica precisamente porque los jueces no aplican las leyes, sino que las interpretan. Yo creo que a esto hay dos respuestas en las cuales los juristas, sobre todo en el sistema continental, no nos ponemos de acuerdo. Para algunos, la ley garantiza la seguridad jurídica, es decir, la ley nos da la solución para los conflictos que se someten a los jueces y, por lo tanto, aplicando la ley hay seguridad jurídica. En el caso de que la solución sea mala, lo que hay que hacer es modificar la ley. Sin embargo, en la práctica esta postura se suele llamar formalista, positivista. Sin embargo, esta postura tiene el problema de que observamos que con la misma ley y con la misma seguridad, un juez dice blanco y otro dice negro, y además los dos están convencidos de que en el ejercicio de su independencia interpretan y aplican literalmente la ley, en una interpretación que algunos han llamado la interpretación lexicográfica de la ley, es decir, la literal, la gramatical. Y yo creo que eso empieza a estar superado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una gran revolución en el pensamiento jurídico, y hoy día entre los grandes pensadores yo creo que esa postura está prácticamente abandonada. Hoy día ya se considera efectivamente, que, como es obvio, que el juez y los juristas estamos sujetos a la ley, pero la sujeción a la ley se interpreta de manera distinta, entendiendo que en la aplicación de la ley hay un margen de discrecionalidad y de creatividad que no es libre, sino que debemos sujetarlo con arreglo a unos determinados principios. Y esos determinados principios los tenemos que buscar en la Constitución, que por eso, ya en los sistemas modernos, se dice que la Constitución está por encima de la ley. La Constitución tiene unos preceptos muy amplios que permiten recoger los consensos sociales de cada momento. Y hoy el trabajo del jurista, del verdadero jurista, consiste en interpretar esos consensos sociales y utilizarlos para la interpretación y para la aplicación de la ley. Cuando se promulgó la Constitución, todavía había muchísimos jueces que decían que la Constitución tenía un mero valor programático, que tenía un mero valor inspirador del ordenamiento jurídico, pero que no era una norma jurídica de aplicación directa, que no tenía ese valor. Y ahora ha sido plenamente interiorizada ya. A todo el mundo le parecería un disparate, ¿no? Esa idea que al principio de nacer el texto constitucional estaba, sin embargo, muy extendida. La aplicación directa de la Constitución ha llevado también un aumento de la calidad de la justicia, O sea, los jueces hacen resoluciones más motivadas, más reflexivas, han interiorizado el valor de la tutela judicial efectiva. Ahora la motivación de las resoluciones judiciales es la regla general, no la excepción, ¿no? No es esto es así porque yo lo digo, sino que yo lo digo por todas estas razones, con las que evidentemente se puede discrepar, pero que el ciudadano tiene derecho a saber el porqué de la decisión de los jueces, ¿no? Y eso yo creo que los jueces lo tenemos ya plenamente interiorizado. La Constitución ayudó mucho y el Tribunal Constitucional ha ayudado mucho también. Es decir, yo creo que lo más importante que ha hecho hasta ahora el Tribunal Constitucional es precisamente marcar a los jueces el camino de la democracia. Y escribano en donde yo me he criado, no hay notario ni escribano que un trato queda cerrado con un apretón de mano entre dos hombres honrados. No se puede confundir nunca justicia e interpretación jurídica. Una interpretación de una determinada norma está libre, aunque sea un poco absurdo, de un tema de injusticia. La norma es literatura. Cuando una ley aparece en el Boletín Oficial del Estado, es pura literatura, mala, pero literatura. Es un texto escrito que puede aplicarse o no. Porque a lo mejor
este texto escrito requiere de una implementación económica importante, como por ejemplo el caso de las normas de protección de las personas que están, bueno, de tercera edad, de los discapacitados, etc. Esto requiere una implementación económica importante. ¿Qué quiere decir? Que si no la hay, por mucho que tú interpretes en favor de este señor de la tercera edad que necesita un apoyo, esto no lo podrás aplicar nunca en realidad. Por tanto, aquello se ha quedado como unas páginas del Boletín Oficial del Estado porque nadie está dispuesto a que sea verdad. Pero hay otras, este es un caso, pero hay otras que no. El juez debe utilizar todas las reglas a su alcance para que aquello que está escrito en la ley sea de verdad. Y cuando se le presenta un caso nuevo, un juez, la diferencia entre un juez progresista y un juez, digamos, positivista, es que el juez progresista intentará hurgar en la ley a ver si encuentra la solución, mientras que el otro dirá, esto no está previsto en la ley, arréglese usted. La sociedad no conoce muchas veces cuáles son las circunstancias de cada caso. Es decir, tú puedes tener un caso que aparentemente es igual a otro, pero no lo es. Por tanto, esto es importantísimo, que aplicando el principio de igualdad, tú no puedes resolver un caso igual que otro cuando las circunstancias no son iguales, porque entonces vas otra vez a una injusticia. Este era el primero. En segundo lugar, que yo creo que la interpretación de la ley, y ahora suponiendo que sean iguales, la interpretación de la ley no se puede hacer por la voluntad del juez. No, un juez no puede ser un juez justiciero en el sentido de Robin Hood. Yo he vivido un caso concreto donde el informe de la Abogacía del Estado decía, aunque la ley dice esto, hay que interpretarla de esta otra manera. Claro, el empresario no lo entiende. Piensan que le han cambiado las reglas de juego y que le han engañado. Coincido contigo en que la previsibilidad de la sentencia judicial es el contenido esencial de la seguridad jurídica y que las sociedades democráticas cada vez más complejas requieren más previsibilidad. Y para eso es muy importante la función del Tribunal Supremo, que unifique las distintas interpretaciones que hagan los diferentes tribunales de España. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay dos temas que son fundamentales. La previsibilidad, ¿estás de acuerdo? Y los tiempos. Justicia lenta no es buena justicia. Pero claro, ayer releía yo casualmente un libro de 1894, séptima edición, que era El pleito del matrimonio, escrito en plan de broma y verso por varios escritores. 1894, séptima edición, con lo cual sería de 1890. Hay un versito ahí que dice, la justicia en este país tarda 3 lustros en decir. Claramente no hay medios suficientes, ni medios materiales ni personales. Tenemos un número de jueces, yo ahora mismo no recuerdo exactamente, pero el número de jueces es clarísimamente inferior a la media europea. Incluso Portugal tiene más número de jueces por habitantes que nosotros, ¿no? Entonces eso es un déficit importantísimo, porque aunque la justicia no es solo rapidez, quizá la rapidez va un poco reñida con la tarea que corresponde a los jueces, que tiene que ser necesariamente una tarea reflexiva, de enfriar los problemas y dar una solución reflexiva, pero sin duda es muy importante. Madre, dígale usted al juez y hay que mi causa finalice. Madre, dígale usted al juez, porque en manos de los jueces la causa echa en raíces.
Ay, madre, dígale usted al juez que mi causa El Tribunal Supremo tardaba en resolver hace años 8, 9 y 10 años. Ahora está resolviendo en 1 año o 2 años. Es decir, estamos en cuanto a tiempo, en cuanto a ritmo de la respuesta judicial, hemos avanzado muchísimo. Negarlo es negar la verdad. Fernando, mira los casos que salen en los periódicos todo el día de instrucción. Es que hay casos que están en instrucción llevan 7 años. Bueno, habrá excepciones, pero en conjunto... Pero, yo estoy de acuerdo contigo en los casos de instrucciones muy complicadas, porque aquí yo lo que creo que hay es un déficit de la organización judicial. Eso de la que se eternizan las causas. ¿Sabes? Un ejemplo vivo. Bárcenas. Bárcenas, el juez Ruz ha tenido que pedir 27 comisiones rogatorias. ¿Qué es eso? Perdona. Comisiones rogatorias es pedir un exhorto, como tú cuando te diriges al juzgado de Barcelona. Oye, tome declaración a este señor de Barcelona, que no puede, que para que no venga a Madrid no se moleste y pregúntele, señor juez, esto. Comisión rogatorias es lo mismo, pero en el extranjero. Y tú pides una comisión rogatoria a las Islas Caimanes, a Norteamérica, y no te responden. Y si te responden mal y tarde. Y eso ya no es culpa ni del romancero gitano ese que has citado, ni es culpa... Que no tiene por qué ser gitano. No, bueno, los gitanos son los que aciertan en estas cosas generalmente. Pero hay sumarios que es que no pueden terminarse en menos de 5, 6 o 7 años, a no ser que ya se prescinda de comisiones rogatorias y entonces se queda el sumario vacío. Si Ruth no tiene esas comisiones de Suiza, a estas horas está muerto, porque ni Bárcenas ha contado nada, ni el PP ha destruido los ordenadores en que podía aparecer algo, las secretarias dicen que no recuerdan las visitas, o sea, se hubiera tenido que archivar por falta de pruebas. Sobre todo estos que están con estos grandes casos en un juzgado de instrucción, estos a mí me dan bastante pena. Pena en el sentido de que además son el punto de mira de todas las radios, televisiones, prensas, que lo único que miran es lo que hace, pero no miran cómo lo puede hacer. No hay que distinguir la justicia como poder judicial, que lo establece la Constitución con ese nombre. O sea, la Constitución no habla de poder legislativo ni poder ejecutivo, en cambio habla de poder judicial. Y el servicio público de la justicia, que es lo que se da al ciudadano, que el ciudadano reclama como un servicio público a la justicia que le resuelva los conflictos. Pues bien, este servicio público de la justicia no está completado por una sencilla razón, por falta de medios. No les ha interesado nunca a ningún gobierno que la justicia anduviera con medios suficientes para poder actuar rápidamente, convenientemente. Era un servicio público secundario. Y no quito ni una palabra. No les interesaba, no había dinero para todo en la época buena, ahora ya no, con las restricciones ya no hay dinero casi para nadie. No tenemos un organismo imparcial que nos diga si aquí ha habido defraudación, si aquí ha habido transferencia de fondos. Tenemos que recurrir siempre a la agencia tributaria o a la inspección de Hacienda, que son del gobierno. Lo que tenía que haber es funcionarios especialistas en derecho fiscal, en derecho financiero, en derecho bancario, lo mismo que hay médicos forenses. Allí, cuando hay que hacer una autopsia o ver una lesión o ver si ha habido envenenamiento, no recurrimos al médico de la Seguridad Social, recurrimos a nuestro médico, al médico forense del juzgado. ¿Por qué no hay eso en lo demás? No les interesa lo más mínimo. Porque con una cosa así, muchos sumarios que están vivos todavía ya estarían celebrándose el juicio. O se hubieran celebrado ya. A mí me parece que un aspecto muy importante de la independencia judicial, y quizá el más importante, es el de la apariencia. Yo creo que es fundamental para el Poder Judicial
el generar una apariencia de imparcialidad, una apariencia de independencia en la sociedad. Y en este momento, en general, en los países similares al nuestro, pero especialmente en el nuestro, los índices son especialmente bajos. Los jueces en España son como los demás ciudadanos y como los demás profesionales. Los hay buenos, malos y regulares. Y peores. Segundo, mientras la justicia la administren los hombres y no los jueces, y no los dioses, que es imposible porque ya sabemos, yo por lo menos creo que no hay dioses, será humana y será sometida a todos los fallos humanos. Por lo tanto, la independencia en los nombramientos, suponiendo que todos los nombramientos fueran independientes, después a veces ocurre que el nombrado no es tan dependiente de su nombramiento como ha sido. Es decir, lo primero es, los jueces son hombres y por lo tanto sujetos a todas las condiciones del hombre. ¿Qué nos pasa? Del hombre quiero decir la persona humana, sí, por si acaso. Pero es verdad, el juez que enjuicia tiene sus ideologías a las que a lo mejor no puede sustraerse. Yo recuerdo que contaba un magistrado amigo mío, magnífica persona e íntegro, que conocía a un magistrado estupendo y maravilloso, pero cuando llegaba el tema católico, ahí prescindía de su integridad judicial y se vencía por el tema de la catolicidad de la religión. Claro, ¿por qué? Porque somos humanos y eso no hay quien nos lo quite. Contrabando y ahí me llevaron a un tribunal cargado de contrabando. Yo me canté por fandango y el fica se echó a llorar. Ay, ay, el juez firmó perdonando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir independiente? Esa es mi primera pregunta. Claro. Estamos dando por sentado que independiente quiere decir que no tienes influencias políticas. Bueno, pero a lo mejor la tienes de tu señora que está sentada al lado. Exactamente. Vale. Por tanto, independiente quiere decir que el juez debe decidir de acuerdo con las leyes en vigor en un determinado país. Punto. Esto es muy claro, pero después vienen las interpretaciones, porque puede ser un juez activista y que te vayas por los cerros de Úbeda y que utilices el análisis alternativo del derecho porque crees que la ley debe proporcionar una evolución de la sociedad. Puede ser un juez, un self-restraint, es decir, pocos cambios porque yo no estoy legitimado para hacer determinadas cosas porque el juez no es un legislador, ¿no? Esto es muy complicado de definir. ¿Qué quiere decir independencia? La apariencia no es independencia, es decir, por lo tanto, en la línea de lo importante que es la apariencia, no es independencia. Tú tienes un tema en un tribunal y tu abogado lo primero que te dice es, cuando te designan el juez, hemos tenido suerte o mala suerte. Simplemente por el nombre de la persona, que no debería ser. Las leyes son las mismas, y no solo en función de la política, sino en función de que sea trabajador y que los temas vayan deprisa.
de que no pegue un palo al agua como hay, y que por lo tanto sepas que el tema va a durar eternamente, que morirás sin haberse resuelto, siguiendo imputado, sin poder hacer nada en la vida porque estás imputado. Y yo conozco amigos comunes que han estado con un proceso 11 años, caso Julián García Valverde. Es decir, y por lo tanto, todo depende cuál es el problema con que se puede abordar eso. No es un problema solo político y de ideología, es un problema de control de los jueces. Es un problema que, como en todos los funcionarios, no hay evaluación del desempeño. Es decir, no hay control de horario, no tienen que ir a los juzgados que cuando quieren, no tienen obligación de ir todos los días, por la tarde no va ninguno. Es decir, es la organización del sistema judicial deja unos espacios para que haya jueces que se maten a trabajar, sean buenísimos, sean independientes, y para que haya unos zánganos que no hagan nada, que no trabajen en absoluto, que se vayan 3 meses de vacaciones y no pasa nada. Eso sí. Y hay jueces que no se leen los, en parte porque no tienen tiempo, en parte porque tampoco le dedican mucho tiempo, que lo que hacen es lo que les dice la policía, la que instruye la policía, no el juez. Y entonces el juez al final no se ha leído los papeles, y por lo tanto lo que le dice la policía. ¿Y la policía es de fiar o no? Pues no, tampoco te digo yo. Es decir, la policía es menos de fiar que los jueces siempre. Por un motivo, no es criticar a la policía, porque el que está en la frontera entre el bien y el mal corre mucho más riesgo de caer con los malos. Los mecanismos que históricamente ha habido para controlar el trabajo de los jueces han sido siempre muy malos. Hasta el punto de que se puede decir, como le ha dicho que en último término, depende de la ética personal de cada uno el que tenga el juzgado al día o el tribunal y tal, porque ni la inspección antigua ni la actual van a ser capaces de incidir en la actitud de ese juez en términos como para hacerle cambiar sus hábitos, costumbres. Pero lo malo no es eso. Lo malo es que cuando esto que acabamos de decir se ha visto claro y se ha tratado de reaccionar y se ha querido introducir mecanismos para controlar el rendimiento, para incluso establecer alguna correlación entre rendimiento y retribución, para establecer alguna correlación también entre responsabilidad disciplinaria y retrasos, ausencias, fallos. La reacción de la corporación contra quien lo ha pretendido hacer ha sido tremenda. Bueno, como los sindicatos. La corporación al final se ha resistido, ha negado. Yo establecería un sistema. Tú apruebas la oposición. Muy bien, enhorabuena. Haces la escuela judicial, muy bien. Y estás 2 años provisional en un juzgado como juez. Si esos 2 años demuestras que estás tarao, echarte sin ninguna contemplación. Uno de los grandes problemas que en este momento tiene la judicatura española es en la formación previa para ser juez, porque los exámenes actuales para mí están obsoletos, desde el punto de vista que, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que debería entrar dentro de la selección de los jueces es un examen psicotécnico, porque hay gente loca, hombre, pero es que eso es normal. De todos los que se presentan a una oposición, ¿habrá un 5% que están locos? Bueno, pues a estos habría que excluirlos, porque si están locos no pueden ser jueces. Van a
El Poder Judicial es cada uno de los jueces. Ejercen Poder Judicial. El Poder Judicial son los jueces. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político. Los jueces no son políticos, son el Poder Judicial del Estado y no son políticos, son Poder Judicial. Políticos en el sentido en el que estamos hablando, política es todo lo público. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y, por tanto, es un órgano político que hace política y debe hacer política. Este órgano tiene dos riesgos, ha ocurrido no solamente en nuestro país, sino en otros países. Uno es el riesgo del corporativismo y otro es el riesgo de estar sometido a las presiones de los partidos políticos que intervienen a través de las cámaras en el nombramiento, sobre todo mediante el reparto de cuotas. Yo he sido miembro de uno de los consejos y por lo tanto reconozco que en mi consejo estos problemas existieron, como han existido en los anteriores y en los posteriores. Ha tenido problemas de corporativismo y problemas de influencia o de presión de los partidos políticos. No puede funcionar de una forma perfecta, digamos, o que se aproxime a una perfección aceptable, la perfección absoluta. Ya sabemos que es imposible si no concurren al menos dos factores que yo creo que en este momento no están suficientemente presentes. Uno de ellos es el control por parte de los propios jueces, es decir, por parte de los propios profesionales afectados, que tengan una capacidad suficiente de crítica y de influir en la actividad del Consejo. El segundo elemento tiene una extraordinaria importancia y es la de que exista, sobre todo a través de la libertad de información, un control por parte de la opinión pública del funcionamiento del Poder Judicial y del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. No nos damos cuenta que lo que hace el Consejo General del Poder Judicial, nombrando al presidente del Tribunal Supremo, nombrando a los magistrados del Tribunal Supremo, regulando la existencia de la cobertura de plazas o contribuyendo a regular la cobertura de plazas en la carrera judicial y poniendo en relieve las necesidades que existen. Asimismo, pidiendo de los poderes públicos la asunción de medios para hacer posible que se combatan y se corrijan los defectos, es absolutamente vital, no para nuestro asunto en el que en un momento dado nos vemos implicados, sino para el funcionamiento democrático de la sociedad. Inicialmente se formó a través del órgano ejecutivo, después por la elección parlamentaria, pero claro, el Parlamento está formado por partidos políticos y por lo tanto son los políticos los que eligen y procuran elegir, naturalmente, procuran arrimar el ascua a su sardina, como se dice vulgarmente, a elegir a los más. Y efectivamente eso ha influido mucho en que la actuación del Consejo no haya sido lo deseable. Yo no sé cuál... Me parece un tema dificilísimo lo de la elección. Lo de la actuación ya es otra cosa, pero la elección me parece muy difícil, no sé podría ser lo mejor. Pero yo creo, mi opinión es que el Consejo, tal como hasta ahora, no ha funcionado adecuadamente. En España, algo que sorprende mucho en otros países a veces, las sanciones que impone en vía disciplinaria el Consejo General del Poder Judicial se consideran sanciones administrativas y por lo tanto son recurribles ante los tribunales administrativos. Como en España los tribunales administrativos pertenecen al Poder Judicial, porque son tribunales especializados, pero dentro del Poder Judicial, lo que se llama el orden jurisdiccional contencioso administrativo, resulta que la última palabra sobre las sanciones judiciales la tienen, se quiera o no, los propios jueces, en este caso del Tribunal Supremo, que son los que toman la última decisión en la materia. Sin embargo, uno intuye que no acaba de cuadrar, no acaba de ser razonable, sobre todo con una visión realista del derecho, el que el examen de la legalidad de las sanciones en definitiva sea decidido en última instancia, diciendo la última palabra, por representantes del cuerpo a que pertenecen los propios sancionados, ¿no? Ser juez y parte, en definitiva. Suena efectivamente algo parecido a ser juez y parte. A complementar lo que acaba de decir Juan Antonio, y es que en una ocasión un gobierno del PP pues decidió, a mi juicio acertadamente, aprobar un Real Decreto regulando las retribuciones de jueces y magistrados.
y en aquel decreto se establecía, de acuerdo con la ley, una parte fija para todos los jueces en función del destino que tuvieran, luego una pequeña parte que estaba en función del rendimiento, ¿no? Que a mí me pareció estupendo. Bueno, pues aquel Real Decreto fue recurrido por una asociación de jueces y magistrados porque entendía que una retribución así concebida, o sea, ligada en parte a su rendimiento, al número de sentencias, vulneraba la independencia judicial, y el Tribunal Supremo los dio la razón, en contra de mi opinión. Todo eso que decís vosotros desde el punto de vista teórico me parece que es correcto, y lo firmo. Pero luego resulta que se eligen a unas personas, jueces, además, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, y a lo que se dedican es a hacer política. A ver, no se dedican a eso, que es lo que se deberían dedicar. Se dedican a hacer política a ver quién puede más, a ver quién pone más jueces de su propia asociación. Mira, es que yo, como decías tú antes, las personas son lo que son. Y no hay manera de enderezarlas de ninguna manera, ¿no? Y además, encima de eso, en un caso que tú tienes pruebas irrefutables de que allí se está cometiendo una irregularidad desde el punto de vista del reglamento judicial, pues resulta que dicen que no, que falta de prueba. Hombre. Me parece que tenemos en España pruebas inequívocas de lo malo que es que los jueces elijan y decidan y determinen la política judicial. Siempre serán corporativistas, siempre, sin excepción ninguna. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Conservadores y corporativistas. Totalmente de acuerdo. Ahora, la otra alternativa, que lo elija el Parlamento. Si el Parlamento está supeditado a los partidos políticos, también ahí tenemos un condicionante, ¿no? Si se equivoca en las próximas elecciones, lo retirará la confianza y pondrán otras personas que lo hagan mejor. Pero claro, a un juez no le puedes... No lo puedes quitar porque es juez. En un órgano en el que la mayoría son jueces, nunca va a haber una mayoría dispuesta a hacer un ejercicio de esos poderes de control efectivos. ¡Nunca! ¿Por qué? Pues por corporativismo. Claro. Está claro. Está claro. El corporativismo tiene un aspecto bueno y un aspecto malo. Tiene un aspecto bueno, reconozcámoslo, porque en una sociedad en la cual hay que mantener la independencia frente a influencias de todo tipo, políticas, sociales, etc., el corporativismo ayuda a mantener esa independencia, ayuda por lo tanto a tener esa posición valiente que no siempre puede exigirse de cada persona, no se puede pedir de cada persona individualmente que sea un héroe. Es más fácil ser un héroe cuando estás apoyado por los compañeros de profesión. Pero al mismo tiempo el corporativismo tiene un aspecto malo, que es el que puede traducirse en mantener privilegios indebidos o injustificados en favor de una determinada profesión. Y lo que yo creo que es todavía más importante, el corporativismo puede traducirse en una concepción del derecho, es decir, del instrumento que tenemos nosotros para hacer justicia, que no corresponda con la visión general, con los consensos sociales acerca del derecho. En ese sentido, el corporativismo es negativo y ese aspecto negativo del corporativismo creo que debe superarse mediante una intervención muy directa, muy convencida de la sociedad en la organización y en el funcionamiento del Poder Judicial. Cuando conviertes los problemas específicos de tu profesión en los problemas más importantes de tu vida, los problemas del sueldo, de los ascensos, de los destinos, de las horas de trabajo, que son preocupaciones perfectamente lógicas, todo el mundo las tiene en todas las profesiones, pero cuando haces de esas preocupaciones lo primordial, el proceso lógico es entrar en un mundo cerrado, con escasa visión de lo que ocurre más allá de ese mundo. Es el mundo de las corporaciones, que tiende, no necesariamente, pero tiende a ser egoísta e insolidario. Pues cambiando la mentalidad.
Y la mentalidad no se cambia en 2 días, se cambia a través de ese libro denostado, esa asignatura que se le ha cargado el señor Wert, que es Educación de la Ciudadanía. Y nos ha metido religión, que no es la solución para el corporativismo. Hay una cosa que yo creo que está relacionado con el sistema y la propia naturaleza humana. El sistema lleva a que cuando más arriba, en la cúpula judicial, más control se ejerce sobre el poder político. Esto lleva a la politización de la justicia y a la judicialización de la política. Claro, 12 personas, 9 en Estados Unidos, 12 en España, X no sé cuántas en Italia, 12 me parece también, pueden decidir, que esto es gravísimo, pueden decidir sobre lo que ha decidido un parlamento. Entonces, ¿qué les vas a exigir a estos 12? Les tienes que exigir que sean íntegros, independientes, puros, ¿y cómo lo haces? Evidentemente hay una tentación del poder político de nombrar o influir en el nombramiento para que las decisiones de política del Parlamento sean eficaces y efectivas. Y por otra parte, pues habrá la oposición que querrá incidir también para que aquellas decisiones de la mayoría parlamentaria pues sean revocadas por un determinado tipo de tribunal constitucional. Esto es inevitable. ¿Podemos decir que los jueces son independientes? Yo podría poner algunos ejemplos del Tribunal Constitucional, porque una misma materia, con una determinada composición, la solución fue una y en otro caso fue otra. El Tribunal Constitucional muchas veces se ha dicho que es un tribunal político, un tribunal politizado. Ha habido declaraciones de responsables políticos en ese sentido, que son totalmente recusables y hechas más bien como producto de la ignorancia del que hace estas manifestaciones, que de la realidad. El Tribunal Constitucional es un tribunal que todo lo que resuelve, o el 90% de los asuntos que resuelve, son de una importancia política de primera magnitud. Es un tribunal hecho para eso. Por ejemplo, cuando se impugna por 50 diputados o 50 senadores la constitucionalidad de una ley que ha sido aprobada en el Parlamento, esto tiene una importancia política tremenda. Cuando se lleva políticamente, por políticos, al Tribunal Constitucional para que digan si una ley es o no constitucional, esto es un problema político que está en la prensa, que está en las primeras páginas de los periódicos y que está discutiéndose en la calle completamente. Sin embargo, el tribunal lo tiene que resolver. Es un tribunal. ¿Cómo lo resuelve el tribunal? Con criterios de oportunidad o conveniencia. Convendría, dicen los políticos, tanto de un color como de otro, convendría que esto se resolviera en este sentido. Convendría que, sin embargo, el principio de conveniencia que legítimamente puede utilizar un político no lo puede utilizar un tribunal, y mucho menos el Tribunal Constitucional. Tiene que resolver con arreglo a la Constitución. Y por consiguiente, esto a veces no sienta bien. Lo que no se ha conseguido en el Parlamento, porque no se tiene la mayoría necesaria, quiere decir de modificar, pues espera uno a las elecciones siguientes o promueve una contestación ciudadana, etcétera, o a las elecciones siguientes, y no que lo resuelva el Tribunal Constitucional. Vamos a ver si el Tribunal me da la razón y yo ya lo tengo hecho. Esto es una perversión, un poco perversión del sistema democrático.
y una utilización, como tú has dicho muy bien, mal hecha de las instituciones. Y eso las degrada muchas veces en la percepción ciudadana. Eso las degrada. Y debían de llevar cuidado en no degradar instituciones que son fundamentales para la vida de un país democrático. Parece como si los jueces, si coges un periódico, coges y ves un telediario, los jueces fueran los primeros, que estuvieran en primera fila, quiero decirte, arreglando las cosas, quiero decir, todo lo que funciona mal lo tienen que arreglar los jueces. Y pues no es así, no debería de ser así, esa percepción del ciudadano no debería tener. El juez es la última garantía del sistema, la última. Pero antes tienen que funcionar todas las demás garantías. Si no funcionan y el juez se convierte en la primera garantía, pues deterioras la institución judicial, la deterioras. Otra cosa es que haya que perfeccionar nuestro sistema de partidos, de la democracia de partidos que tenemos. Pero eso es un problema que afecta, y que afecta, por tanto, al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y al sistema de elección del resto de los órganos constitucionales. ¿No? Como el Tribunal Constitucional. Pero eso es un problema diferente, eso es un problema de mayor calado, eso es un problema de mayor calado de funcionamiento de nuestro sistema democrático, de cómo no puede ser, el sistema democrático no puede ser una partitocracia, no puede haber intercambio de cromos en el ejercicio de la potestad legítima del Parlamento de elegir a los miembros de los órganos constitucionales. Que luego los partidos políticos se lo hayan repartido es otro tema. Esto no es un tema que esté en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, esto ya, los partidos políticos pactaron lo que fuera. Yo creo que lo que es malo es el sistema mediante el cual ellos eligen a una determinada persona. Porque si eligieran siempre al mejor de cada casa, me da igual, pero si ellos lo eligen para pagar favores previos o porque saben que aquel estará más a favor de sus propuestas que otro, es decir, será más dependiente que otro que será más independiente y a ellos no les interesa la independencia, claro, entonces el sistema es perverso. Hubo una época que los partidos nacionalistas, tanto Convergencia y Unió, como el Partido Nacionalista Vasco, despreciaban de tal manera al Consejo que mandaban a los mindundis. No cito nombres, cuando no mandaban a un delincuente como a Pascual Estivil, que lo mandó Convergencia y Unió. Es el desprecio que tenía Jordi Pujol por el Consejo del Poder Judicial, que fue el que patrocinó a Pascual Estivil. ¿Por qué ese desprecio? Hombre, las malas lenguas, yo no lo afirmo, yo lo he oído, y pudiera ser que si intentaban llevarme por injurias o calumnias utilizaría el sistema del reportaje neutral, ya lo explicaré otro momento lo que es eso, para quitárselo de encima, porque les tenía cogidos. Incluso decía que a los niños de Pujol los tenía cogidos. Desde que me mantenía y un juez a mí me preguntó que de que me mantenía y yo le vi ir robando cómo se mantiene usía, pero yo no robo tanto. Los jueces corruptos no están. Otra cosa es que sean más independientes unos que otros. Eso sí. ¿Y por qué son más independientes? Bueno, a veces por ideología, a veces por valentía, a veces por planteamientos personales. Yo creo que la corrupción a nivel judicial no, que sí que ha habido casos, es evidente, todos los tenemos en la cabeza. Y esto, pero son casos que también han ido al Consejo y se acabó. Gómez de Liaño y Estivil, ¿no?
Claro. Cuando yo era abogado relativamente joven, decíamos siempre, la justicia española no se vende, se regala. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, que no hay una corrupción directa de dinero, pero sí hay, se regala, hombre, mira, te voy a hacer a ti este favor. Bueno, pero eso a un nivel muy pequeño, incluso, yo no quiero ser aquí el abogado de los jueces, pero yo creo que la corrupción en la justicia ha sido inferior a la que ha sido en otros ámbitos, otras esferas de la vida nacional, no digamos los empresarios. Claro, pero el favor, en definitiva, pues es una manera de traducción en dinero. A mí me es igual que uno se venda por 1 millón de euros que por 30 días de veraneo en el Caribe, por decir un sitio al que yo no iría nunca a veranear, naturalmente. En España está atravesada por la corrupción. No se escapa ningún ente, órgano, corporación de la corrupción. Por una sencilla razón, porque no se ha educado a la gente. Quizá la culpa es no haber sido, que no hubiera fracasado la contrarreforma en tiempo de Felipe II, fíjate si me reforma. Si hubiéramos sido protestantes, si hubiera triunfado Lutero, incluso el calvinismo, no seríamos tan corruptos. Pero cuando existe una sociedad en que hagas lo que hagas, puedes confesarte y no pasa nada, y ya estás perdonado y puedes ir al reino de los cielos, pues claro, es un caldo de cultivo para la corrupción. Si a eso lo añades que no se ponen frenos, que hay una época de un despilfarro de dinero, cuando hay un primer ministro que dice que toda España es edificable, cuando a los ayuntamientos no se les da dinero, pero se les permite dar licencias de obras, pues tiene que haber corrupción. Tiene que haber corrupción, y la prueba que lo hemos tenido en la burbuja. Que la burbuja haya trascendido a la corrupción de la justicia, ya no conozco ningún caso de jueces, porque eso ya no se escapa a nadie, de que haya, en Gürtel, partidas que se han pagado, en Bárcenas, partidas, se ha pagado a políticos, se ha pagado, no aparece una partida para el juez de instrucción número X de Madrid. Eso no ha aparecido. En Valencia, que es el núcleo de la corrupción, y cuidado que ya se saben todas las partidas, no ha aparecido ni una partida para este juez, ni una partida para este fiscal. Algo será. No te digo que estemos inmunizados, pero que o no se han atrevido, o lo han considerado difícil, o no ha sido imposible. Pero el que me diga que en cualquiera de estos macrosumarios en que se ven transferencias, partidas, cuentas corrientes en el extranjero, todo, no aparece ningún juez ni aparece ningún fiscal. Es un drama. Yo creo que la independencia judicial se demuestra precisamente en los 1.600 casos de corrupción que están en este momento en los tribunales españoles. La justicia no funciona porque a los políticos no les ha interesado nunca que funcionara. El Poder Judicial es la red del circo. Dicen, mire, usted haga lo que le parezca bien dentro de un orden, pero si se pasa el orden, aquí estoy yo, que actuaré con todos los medios. Y si no tengo, porque usted no me los va a dar, pues claro, si usted no me los da, quien queda protegido es usted. Entonces, no es que el juez le haga el juego al político, es que el político no le da lo que le tiene que dar. ¿Por qué le faltan esos medios al Ministerio de Justicia? Que es una decisión política, porque a los políticos la justicia no les interesa demasiado, porque no vende votos, no gana votos. O porque consideran que, por ejemplo, no sé, hacer una reestructuración económica, o hacer carreteras, o construir hospitales, es más útil para la sociedad que los tribunales funcionen bien. No soy ministro ni juez, ni fiscal ni presidente. No soy ministro ni juez, yo soy un hombre decente.
matando la gente. Entre cómo estaba ese aparato en el año 1978, por poner una fecha paradigmática, con cómo está ahora, hemos mejorado muchísimo. Sí, eso yo creo que nadie lo puede poner en duda. Incomparablemente. Es decir, Sí. en los 4 órdenes jurisdiccionales que hay, civil, penal, contencioso administrativo y laboral, la mejora ha sido inmensa. Sí, sí. Inmensa. Hay una tendencia que hay que identificar bien qué lo fomenta y de dónde procede, a enfocar críticamente a las instituciones o simplemente a despreciarlas. Las instituciones son absolutamente fundamentales para el funcionamiento social y para la estabilidad social. Esto te lo dicen los sociólogos, los psicólogos, los politólogos. No se sabe muy bien por qué realmente, porque se dan distintas explicaciones, pero todos están de acuerdo en que el funcionamiento de las instituciones es esencial. Sin embargo, ahora hay un momento en el cual las políticas llamadas populistas, pero de las cuales participan más gente y más estratos sociales de lo que parece, no solamente los partidos que más directamente son llamados populistas, tienden a despreciar las instituciones, a considerar que no sirven para nada, o bien a considerar las instituciones exclusivamente desde un punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la utilidad que aportan directamente a determinados colectivos. Yo creo que eso, desde el punto de vista social, es muy negativo. Es un país cainita. España, nunca encontrarás a un español que te hable bien, como acaba de hacer Fernando, de la situación del país. Pero nunca fíjate, lo encontrarás, está prohibido. Pero ya ver, yo creo que las explicaciones son muy sencillas. La crisis ha creado un malestar muy grande en la sociedad. Para explicar ese malestar, como nadie quiere asumir la responsabilidad personalmente, se le echa la culpa ¿a qué? Al Estado, al poder y a las instituciones. Pío ve goberno ladrón, ¿no? Es decir, por lo tanto, es que es facilísimo, siempre ha sido así. Sí. En España no hay liberales, es decir, que nadie asume la responsabilidad de su vida, que nadie asume la responsabilidad de sus actos. Yo no soy responsable de mis actos, la culpa la tiene el gobierno, Sí. la diputación o quien sea, o el empresario o cualquier otro. Sí. Es decir, nadie asume que yo gano poco dinero porque no he estudiado, porque no me he preparado, porque no sé qué, por no sé cuánto, es decir, por muchos motivos. Entonces, quiero decirte, como efectivamente hay mucho malestar en la sociedad, porque no se están cumpliendo las expectativas que la gente tenía. Es decir, la gente no solo no tenía que no iba a perder, sino que iba a mejorar. La gente si hacía las hipotecas porque daba por supuesto que le iban a subir el sueldo un X% todos los años. Claro. Y por lo tanto, y como no ha sido eso, sino al revés, que se lo han bajado, pues han creado un malestar muy profundo. La solución para eso ha sido muy discutible, pero en cualquier caso no ha sido satisfactoria para una parte importante de la población. Y entonces ese malestar, que tiene sus razones perfectamente explicables, en España no lo asume cada uno individualmente. Se le echa la culpa a las instituciones, es que el gobierno ha funcionado mal, es que la justicia no funciona, es que no sé qué, pero eso le toca a todas las partes, no es un tema específico de la justicia, le toca a todas las instituciones. Sí. Y la hace todo el mundo, desde la izquierda y de la derecha, porque nadie asume la responsabilidad que le toca. Y la justicia no la asume, y no la asume el gobierno, y no la asume el parlamento, y no la asume nadie. Es decir, entonces como no la asume nadie, todos nos la echamos unos a otros, y entonces pues todo, la impresión que da es que todo funciona mal. Y no es verdad. Este país funciona lo mal y lo bien que funciona en la mayor parte de los países, y lo hemos demostrado siempre. Que llegue su libertad y el preso le pide a Dios que llegue su libertad y el rico pide dinero
culpa